gloria, la honra y la alabanza, Señor Dios nuestro. Te agradecemos en el nombre de Jesús, oh Dios mío, porque podemos estar en esta mañana en tu presencia, Señor, porque podemos estar deleitándonos con alabanzas, Señor, dándote a ti adoración y alabanza, de lo cual eres digno, dice así tu palabra. Dios grande, Dios todopoderoso, Señor, gracias por la obra de la cruz del Calvario, Señor, por tu sangre derramada, porque nos has contado como santos, Señor, cuando la realidad era que estábamos condenados, Señor, al infierno, a la eternidad sin Cristo, y por amor viniste a este mundo, Señor, para dar tu vida por mí, por mis hermanos, Señor, gracias. En el nombre de Jesús queremos ahora juntos poder escudriñar tu palabra, Dios mío, poder, Señor, escuchar tu voz, aprender de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios mío, la gracia de Dios celestial, poderosa, sea sobre nuestro corazón para poder discernir, entender, Señor, lo que tú quieras hablarnos y enseñarnos en esta mañana para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mi amado hermano, mi amada hermana. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Juan capítulo 10 en la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27 en la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Hasta aquí, mis amados, la palabra del Señor. Como sabemos, en este pasaje que conocemos muy bien, casi de memoria, nos encontramos en los tiempos finales, podríamos decir, en los últimos tramos del ministerio terrenal de Jesús. El Señor se encontraba en aquel momento bajo una férrea oposición de los religiosos, de los fariseos, de todos aquellos que estaban en contra de Él. Había una creciente oposición, un creciente malestar de los judíos religiosos que de ninguna manera aceptaban y creían las palabras del Señor. Así que en el versículo 22 nos dice, Juan 10, 22, para ubicarnos en aquel tiempo, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que Jesús estaba en el templo porque se celebraban en aquellos días la fiesta de la dedicación. Y la palabra dice que era invierno, ¿sí? Era el mes de diciembre aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiesta de la dedicación se conoce como la fiesta de las luces. Es una fiesta judía llamada también Yanuká. Usted habrá escuchado. Y se celebraba la nueva dedicación del templo de Jerusalén. No era una fiesta ordenada en el Antiguo Testamento, porque la situación se remontaba al periodo intertestamentario, ¿sí? Y tenía que ver con que pueblos extranjeros habían entrado a Jerusalén y habían profanado el templo. Entonces, en aquella época, los macabeos los derrotaron y volvieron a establecer el orden en el templo de Dios. De manera que hubo una nueva dedicación del templo, y eso quedó como fiesta que todos los judíos celebraban y celebran hasta el día de hoy. Le llaman, como dijimos, fiesta de las luces o Yanuká. Y coincide con el mes de diciembre. Usted habrá visto que en diciembre nosotros celebramos la Navidad, y habrá visto algunas imágenes de que el pueblo judío también ellos celebran y están muy contentos
Y nosotros decimos, pero ¿qué celebra este pueblo si ellos no aceptan la Navidad? ¿Vio? Nos parece raro. Bueno, están celebrando Yanuká, están celebrando la fiesta de la dedicación que se celebra, como decíamos, hasta el día de hoy. Así que el Señor estaba en aquella fiesta y los judíos se oponían férreamente a su palabra, se oponían férreamente a lo que Jesús había traído de parte del Padre. Así que los judíos religiosos rodearon a Jesús, dice la palabra de Dios, y lo increparon. Versículo 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Así que los judíos lo increparon al Señor y le dijeron, si vos sos realmente el Mesías, decínoslo abiertamente. Y el Señor les dice, yo se los digo y ustedes no me creen. Ni siquiera me creen por las obras que yo hago, que son las obras que dan testimonio del Padre. Así le responde el Señor. Pero luego Jesús explica claramente y en detalle por qué ellos no le creen. ¿Por qué aquellos judíos no le pueden creer? Versículo 26, les dice el Señor, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Esto les dice el Señor. Ustedes no me creen porque sencillamente ustedes no son mis ovejas. Y a continuación dice el Señor en versículo 27, como hemos leído, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Sí, esto está diciendo el Señor, hermanos, mire qué impresionante. Él está hablando de sus ovejas, de su pueblo, de aquellos que creen en Él y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede tocar, nadie las podrá quitar de mi mano. El original dice, mi Padre que me las dio es el más grande de todos. Mire qué hermoso. Y nadie las puede quitar de las manos de mi Padre. Una promesa impresionante de parte del Señor Jesús para su pueblo y para muchos de nosotros, mis amados hermanos, que hoy en día es una hermosa realidad. Amén. Es interesante, hermanos, cuando el Señor dice, nadie las arrebatará de mi mano y nadie las puede quitar de la mano de mi Padre. ¿Sabe que aquí la palabra griega para definir mano quiere decir también poder? Mire qué interesante. ¿Qué poder? Poder de Dios. ¿Sí? Nadie las puede tocar ni arrebatar de las manos de mi Padre. Es decir, nadie puede ir en contra del poder con el cual Dios guarda a aquellos que creen en Él. Por eso la palabra dice que somos guardados por Dios mediante la fe. Somos guardados por Dios a través de su poder mediante la fe. Dice Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a compartirlo, hermanos. Acompáñenme a esta primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que somos mediante la fe guardados por el poder de Dios. Nadie tiene la potestad ni la autoridad de quitarnos ni de tocarnos de las manos de Dios donde estamos guardados. Esta es la promesa que el Señor Jesucristo hizo y es la realidad que nosotros hoy, por la fe, podemos vivir. ¿Coincide conmigo, hermanos? Amén. ¿Sí? Así que esto no solo es una promesa, es una realidad que los cristianos, que los creyentes, que los que somos de Cristo, podemos vivir sin lugar a dudas como pueblo de Dios en estos días. Así que, mis amados, es muy importante lo que la palabra de Dios dice respecto a lo que Jesús llama su rebaño. Esta es una palabra que el Señor pone
no solo como promesa, sino que es una palabra de bendición, de vida eterna, de seguridad para la vida de todos los creyentes, para todos aquellos que son contados como ovejas, para todos aquellos que somos contados como ovejas del rebaño del Señor. Ahora, nosotros podríamos pensar, escuche, yo he conocido muchas ovejas que estaban en las manos de Dios y hoy no están más, no vienen más a la iglesia, ¿vio? ¿Dónde están? ¿No es que estaban en las manos de Dios? Por otro lado, hay algunos que nos dicen, escúcheme, no hay que hacer diferencia porque todos somos ovejas. ¿Vio? En la iglesia todos somos ovejas. Y entonces nosotros, escudriñando esta palabra, nos podríamos preguntar realmente, antes de responder a esos cuestionamientos, a esas preguntas, nos podríamos preguntar, ¿en verdad somos todos ovejas? ¿Sí? Porque mirando esta palabra, mis amados hermanos, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta si somos todos ovejas del rebaño del Señor. Porque el Señor define 3 características fundamentales en sus ovejas en este pasaje. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Si la característica de la oveja de Cristo es esa. ¿Podríamos decir que somos todos ovejas? Sí, claro que sí, siempre y cuando esta palabra del Señor sea realidad en nosotros. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Así que estas 3 características son importantes, mis amados hermanos. Si somos parte del rebaño del Señor, estas características serán absolutamente visibles en nuestra vida. ¿Se entiende, mis amados? La primera característica de la cual habla el Señor respecto de su rebaño, dice, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sabe que los historiadores bíblicos cuentan que en ocasiones allí en Oriente había grandes corrales para las ovejas, en los cuales se guardaban varios rebaños? Así que cada mañana temprano, dice, cada pastor iba a sacar su rebaño, pero no había ninguna confusión. Cada ovejita salía con su pastor. ¿Sabe por qué? Porque conocían la voz. Así que no había problema en guardarlas todas juntas. Cuando iba el pastor, cada pastor llamaba a su rebaño y las ovejas respondían y salían con él. No había ninguna confusión, porque las ovejas conocían la voz del pastor y no iban a responder a la voz de un pastor que les pareciera extraño. Este es el ejemplo que está dando el Señor, amados. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Primera característica de las ovejas de Cristo. Esto significa, hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos estamos o debemos estar al menos familiarizados con la voz del Señor. No se puede entender que alguien que se dice cristiano no esté familiarizado con la voz del Señor. La voz del Señor tiene que resultarnos familiar. Es algo que nosotros tenemos incorporado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios, es la voz con la cual el Altísimo nos habla a nuestro corazón. Pero usted, ¿cómo sabe que Dios le habla? Amados, la voz de Dios se revela a través de la Escritura.
Amén. La voz de Dios se nos revela por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice Pablo a su discípulo: toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Dice Pedro también que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nunca, mis amados hermanos, la palabra será letra muerta, sino que será una palabra que, como dice Hebreos 4, penetrará hasta lo profundo de todo nuestro ser para discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Es palabra viva de Dios. De tal manera que nosotros, si creemos que Dios habla con nosotros, debemos estar familiarizados con la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta, mi amado? Así que el Espíritu Santo nos lleva a la revelación de la palabra de Dios, la cual nos edifica, la cual aumenta nuestra fe. Sí, es muy importante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra fe. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero además, hermanos, hay algo muy importante en las Escrituras con respecto a la voz de Dios. Hay un llamado muy claro por medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Podríamos decir que hay 3 llamados muy claros de parte del Espíritu Santo en la palabra de Dios. El primero es el llamado a la salvación, luego el llamado a la santidad y por último el llamado a la obediencia. Eso nosotros lo encontramos a lo largo de la palabra de Dios y con más énfasis en el Nuevo Testamento. Marcos 16 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, el Evangelio es un llamado a creer en el Señor. El Evangelio es un llamado a la salvación. Pero cuando nosotros comenzamos a pertenecer, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y comenzamos a pertenecer al pueblo de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra marca en nuestro corazón, sella en nuestro corazón 2 llamados importantes: el llamado a la santidad y el llamado a la obediencia. ¿Se da cuenta? Llamado a la santidad, dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice así la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 14, hermanos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por último, un llamado a la obediencia. ¿Sí? Tercer llamado fundamental de Dios. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, como hijos de Dios obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó de santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta la claridad del llamado de Dios? Un llamado a la salvación, un llamado a la obediencia, un llamado a la santidad, mis amados hermanos. De tal manera que cuando nosotros respondemos, cuando nosotros logramos oír claramente la voz del Señor como ovejas de sus rebaños, y caminamos en pos de la voz de Dios y caminamos en pos de estos llamados que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón por medio de la palabra, el fruto resultará en una vida completamente transformada, en abundante comunión con el Señor para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a través del Espíritu transformará nuestra vida y nos llevará a una comunión plena con el Señor Jesucristo. Amados, nadie puede ser contado como una oveja del Señor si escucha la voz de Dios y la ignora. Nadie puede ser contado como oveja del Señor si escucha la voz de Dios y no la obedece. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor.
Además, oír y obedecer la voz del Señor, hermanos, nos lleva también hacia la segunda característica de la cual el Señor nos habla. Dice el Señor, yo las conozco. Yo conozco a mis ovejas. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos la voz del Señor, entramos claramente y profundamente en el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué privilegio es conocer a Dios, hermanos? Hermanos, nosotros conocemos a Dios. Nos pusimos a pensar lo que eso significa. Y la palabra de Dios tiene mucho que ver, por no decir que tiene todo que ver en nuestra vida para llevarnos al conocimiento de Dios. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, el que dice que oye su voz y no le obedece, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, el que guardamos sus mandamientos. ¿Cómo usted está seguro de que conoce a Dios? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Amén. ¿Sí? Es lo primero que nosotros decimos. Bien, ¿y qué más? Y que el Señor me ha capacitado para escuchar su voz y obedecerle. Porque ese es el fundamento del conocimiento de Dios que está en mí. ¿Se da cuenta, hermano? Primera característica, mis ovejas oyen mi voz. Segunda característica, dice el Señor, yo las conozco. Mire qué hermoso, hermanos. Yo las conozco. Juan, aquí mismo, capítulo 10. Juan, capítulo 10, mis amados. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire qué hermoso. ¿Sí? ¿De qué nos habla esto? De una relación íntima con el Señor. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, la palabra conocer aquí no es simplemente el hecho de saber de alguien. Escuché hablar de alguien. Sí, en una de esas lo conozco. La palabra aquí en el original, hermanos, nos habla de un conocimiento íntimo, de una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Y esto no solo tiene que ver con la palabra, hermanos, sino también con la presencia de Dios. ¿Por qué conocemos al Señor? Porque estamos en comunión con su palabra y en comunión con su presencia. Y en comunión con su presencia estamos a través de una vida de oración. Porque no se puede conocer a Dios si no hay comunión con su palabra, pero tampoco se puede conocer a Dios si no hay una vida de oración conforme a la dimensión de Cristo, conforme a lo que Él espera de nosotros. Amén, mis amados. ¿Recuerda usted la palabra de Dios? En Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la guerra espiritual que la iglesia tiene que enfrentar, y dice, tomad toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, ¿se acuerda? Primero describe toda la armadura y todas las armas que Dios nos ha dado para vencer en las batallas espirituales. Pero al final del pasaje, en el versículo 18 de Efesios 6, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Nada podemos coronar en la vida espiritual si no hay una adecuada dosis de oración en nuestra vida. Orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu, por los santos, por la iglesia, por todas aquellas cosas a las cuales el Espíritu Santo nos guía a orar. Los cristianos no podemos ser indiferentes.
No podemos llamarnos ovejas del Señor si no hay una vida de oración que agrade al Señor Jesucristo. Y esto significa esfuerzo, y significa tiempo, y significa pasar tiempo en oración, doblar nuestras rodillas, buscar el rostro de Dios y entrar en comunión con Él. Hermanos, vida de oración, conocimiento de su presencia, corazón quebrantado y rendido ante el Señor. Esto es lo que en verdad da fruto. Esta es la seguridad que tiene el Señor cuando dice: mis ovejas me conocen, conocen mi palabra y conocen mi presencia. Porque están en comunión con mi palabra y están en comunión conmigo a través del Espíritu por medio de la oración. Esto está diciendo el Señor, hermanos. Amados, conocer a Cristo no solamente es recibirlo en nuestro corazón como Salvador, sino también y por sobre todo reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida. Y Jesucristo como Señor de nuestra vida, hermanos, significa que no solo nos hemos rendido ante su amor y ante su misericordia, sino que por la fe, hermanos, estamos completamente rendidos ante su voluntad y ante su autoridad. Aleluya. Esto es Cristo como Señor. ¿Se da cuenta? Parece difícil el camino, pero ¿saben? El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. Porque el primer interesado en que nosotros tengamos esta relación con Cristo es el Señor. El primer interesado en que nosotros podamos responder a la voz de aquel que nos llama. El primer interesado en responder en que nosotros podamos responder a la voz de aquel que nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, es el Señor mismo. Por eso ha enviado el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nosotros podamos entrar en su presencia, para que la gracia sea derramada sobre nosotros y podamos entender claramente su palabra, para fortalecernos para nuestros días de oración y de ayuno, de búsqueda como a Él le agrada. Hermanos, el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda en nuestra relación y en nuestra comunión con Cristo. ¿Se entiende esto, hermanos? La tercera característica del Señor, que el Señor dice respecto de su rebaño. Dijimos las dos primeras: mis ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen. Me siguen. ¿Sí? Esto dice el Señor. Esto significa, hermanos, que nosotros, como ovejas de Cristo, vamos hacia donde va nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. Amén. Esto es así. Las ovejas van siguiendo al pastor. Las ovejas van hacia donde va el pastor. Y entonces podríamos preguntarnos: bien, ¿hacia dónde nos lleva Jesús? Usted mira hacia el cielo. Amén. Claro que sí. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesús también nos encamina o encamina nuestros pasos hacia sus propios pasos, a fin de perfeccionar nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Se entiende esto? Como pastor de nuestro corazón, de nuestra vida, el Señor Jesús encamina nuestros pasos hacia sus propios pasos. Es decir, encamina nuestros pasos para llevarnos por el camino que Él caminó, para perfeccionar nuestra vida para la gloria de Dios. Y entonces, ¿cuál es el camino por el cual caminó Jesús? ¿Hacia dónde nos lleva Jesús como pastor de nuestro corazón, como pastor de nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jesús nos encamina junto a Él hacia tres lugares que también son fundamentales. Jesús nos encamina junto a Él hacia la cruz, hacia la resurrección y hacia los lugares celestiales. Amén. Esto dice la palabra. ¿Sí? La Biblia nos enseña que Cristo nos encamina con Él hacia la cruz
hacia la resurrección y hacia los lugares celestiales. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Seguimos a Jesús porque Él es nuestro gran pastor. Dice, el gran pastor de las ovejas. Amén. ¿Hacia dónde le seguimos? Hacia la cruz. Primer paso, primera estación. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dijo, mis amados. ¿Sí? Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme a mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parece ya un poco complicada la cosa, ¿vio? Porque nosotros esperábamos ir directamente al cielo sin paradas, sin ninguna, pero Jesús nos encamina hacia la cruz. Primera estación, podríamos decir así, hacia la cruz del Calvario. Dice Lucas, dice el Señor en el Evangelio de Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Hermanos, hoy para nosotros la cruz parece algo romántico, ¿vio? Vio que decimos la cruz como decir, bueno, ¿cómo decir? Algo simple, algo sencillo. Hermanos, la cruz en los tiempos del Imperio Romano era sentencia de muerte. ¿Sí? Todo aquel reo, todo aquel prisionero que cargaba con la cruz, todos los que le veían sabían que estaban sentenciados a muerte. Esta fue la realidad de Jesús. Cuando Jesús cargó su cruz, era porque Él iba a morir. Así que la cruz es sentencia de muerte. Cuando el Señor dice que aquel que le quiere seguir, que aquel que ha oído su voz y le quiere seguir, tome su cruz y vaya en pos de Él, está diciendo que nosotros debemos sencillamente pasar por la cruz, por la fe, para morir. Mis ovejas oyen mi voz. Y mis amados hermanos, tomar la cruz es verdadero compromiso. De esto está hablando el Señor. Que aquellos que siguen a Jesús toman la cruz porque toman y experimentan un verdadero compromiso. El compromiso no solamente de seguir a Jesús, sino que el compromiso de seguir a Jesús como a Él le agrada que le sigamos, es decir, sentenciados a muerte respecto de la vieja vida, sentenciados a muerte respecto de la carne, sentenciados a muerte respecto del mundo y del pecado. Nada de eso tendrá más que ver con nosotros, porque hemos muerto a la vieja vida. Esa es la resultante de la cruz. Hermanos, en estos tiempos de la iglesia evangélica, ¿sabe? Muchos se proponen llevar una corona. Muchos quieren cargar una corona aquí en la tierra. No. La corona no es, la corona está en los cielos. Aquí en la tierra está la cruz para los cristianos, el primer paso. Y la cruz representa compromiso y esfuerzo. Y representa rendirnos al Señor. Y representa ninguna relación ni con el mundo, ni con el diablo, ni con la carne, ni con la vieja vida. Eso es cargar la cruz. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi yo ha muerto. Lo que vivo ahora lo vivo por la fe. Amén, mis amados. No podemos oír la voz de Dios. No podemos oír la voz de Jesús y no pasar por la cruz. Esto es muy importante. Mis amados, esto es muy importante. Tomar la cruz es morir, como dijimos, a la vieja vida, a nuestro yo, con sus propios intereses,
a la vida centrada en nuestro propio egoísmo, tomar la cruz es un verdadero compromiso con Cristo, con la causa de Cristo y con la vida espiritual que Él nos ofrece por medio del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis amados. Pero también la palabra nos dice que el Señor nos lleva junto a Él, nos pastorea hacia la resurrección. Mira qué hermoso. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que en nuestra fe actúa el poder de Dios, de tal manera que si hemos pasado por la cruz y ha muerto nuestro yo y ha muerto nuestra vieja vida, hemos resucitado ahora por el poder del Espíritu a una vida nueva, santa, gloriosa, en la cual nos deleitamos haciendo la voluntad de Dios, vivimos por Él y vivimos para Él. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo. Amén. Esta es la voluntad de Dios, mis amados. Hacia allí nos encamina el gran pastor de las ovejas. Y por último, hermanos, Jesús nos encamina a través de sus propios pasos. Y sus pasos nos dirigen, como dice también la palabra de Dios, hacia los lugares celestiales. Esto es muy profundo, hermanos. Esta es una promesa, sí. Un día estaremos con Él en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6, mis amados. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros decimos, bueno, esto es para el día que llegue el Señor, nos viene a buscar, viene el arrebatamiento, nos lleva con Él, nos sentaremos para siempre allí en los lugares celestiales. Pero mis amados hermanos, por medio de la fe, estamos hoy mismo sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Es decir, el Señor nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. No tiene que ver solamente con el futuro, sino que tiene que ver con mi vida hoy. Porque estar sentados con Cristo en los lugares celestiales tiene que ver con una posición de autoridad, la cual el Señor nos ha dado por medio de su resurrección y de su exaltación a los cielos. ¿Se da cuenta? Dios nos ha dado en su gracia una posición de autoridad. Y eso significa estar sentado en los lugares celestiales junto a Cristo. La iglesia tiene autoridad de parte de Dios, porque por medio de la fe está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Por eso el Señor le encomendó a la iglesia la tarea y le ha dado los recursos. Por eso le ha dicho el Señor: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque hay autoridad que viene de la gracia, y la gracia sobre aquellos que han creído en Cristo y que están por Cristo en posición de autoridad, es decir, sentados junto a Él en los lugares celestiales. Amén. Por la fe. Amén. Es por la fe, porque aquí estamos en la tierra todavía, pero por la fe tenemos esa posición que Cristo nos ha otorgado, mis amados, a través del Espíritu Santo. Esto es muy importante, ¿sí? De tal manera que nos lleva junto a Él hacia la resurrección, hacia la cruz, hacia la resurrección, y nos dirige a estar con Él sentados en los lugares celestiales. Es decir, que no solo nosotros vivimos una vida de esperanza, mis amados hermanos, vivimos una vida también con la mirada puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses. ¿Por qué? Porque estamos sentados con Cristo. Y a través de esa posición de autoridad, caminamos con Él como parte del rebaño todos los días y le servimos en el poder de Dios todos los días conforme a su voluntad. Amén. Aleluya. De tal manera que esto, hermanos,
es ser una oveja del Señor. Esto es sencillamente. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Cuando nosotros reunimos estas características, no solo tenemos la vida eterna, sino que nadie nos puede ni nos podrá nunca arrebatar de las manos de Dios. Porque Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, no solo nos llevará al cielo, sino que nos llevará y nos hará transitar junto a Él los pasos necesarios para ser un pueblo que vive como un pueblo redimido, como un pueblo santo, como un pueblo que sirve, un pueblo que ha pasado por la cruz, que ha renunciado a sus intereses, que se ha comprometido con Cristo, un pueblo que ha resucitado por la fe en el poder de Dios, que vive una vida nueva, santa, un pueblo que está sentado en los lugares celestiales en posición de autoridad, cumpliendo la tarea que Cristo le ha encomendado, porque ha respondido al llamado del Señor. Porque ha visto con sus ojos al gran pastor de las ovejas, aquel que dice, mis amados, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amén. Aleluya. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos permites en tu palabra conocer nuestra identidad como ovejas de Cristo. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, gracias, porque, Señor, no es nuestra voluntad, sino que ha sido la tuya, Señor, a partir de tu sangre derramada en el Calvario, que nosotros podamos alcanzar la salvación que preparaste para nosotros, Señor, pero también por tu voluntad nos llamaste, Señor, a la santidad, a la obediencia, Señor, en el nombre de Jesús, tú eres aquel, oh Señor, de quien, Señor, podemos escuchar la voz clara, la voz del gran pastor de las ovejas, como dice tu palabra, aquel a quien podemos conocer francamente, Señor, a través del conocimiento de la palabra, a través de una vida de oración, Señor, agradable, oh Dios mío, delante de tu presencia. Aquel buen pastor eres tú, Señor, que nos llevas, Señor, y que perfecciona nuestra vida a través de tus propios pasos, llevándonos hacia la cruz, Señor, llevándonos hacia la resurrección por la fe, sentándonos contigo, Señor, en los lugares celestiales, para que la gloria de tu nombre sea sobre tu iglesia, sea sobre nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Oh Dios, gracias, Dios mío, lo has hecho por nosotros. Gracias por poder reconocer tu voz. Gracias por poder conocerte. Gracias por poder seguirte, oh Señor, todo este tiempo y en el tiempo que vendrá. Señor, queremos encomendar nuestra vida en tus manos, para que de la misma manera, como rebaño de Cristo, podamos seguir caminando, oh Dios, en la misma dirección. Señor, nos encomendamos en tus manos preciosas. Sella esta palabra en nuestro corazón para gloria de tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.